Hola amiga, te explico este ejercicio para que veas cómo se resuelve. Tenemos aquí la teoría y lo que nos dice es que eh, el ángulo alfa 1 es igual al ángulo alfa 2, el ángulo beta 1 es igual al ángulo beta 2 y, y aplicando esta teoría lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ver que este ángulo es igual a este ángulo por, por la igualdad que se cumple aquí con beta 1 y beta 2 y que este ángulo es igual a este es igual a este, pero como tenemos aquí 1, 2 y 3 ángulos que solamente nos dan esos tres valores, lo que podemos hacer es igualar este ángulo con este y luego con este, porque por ejemplo este ángulo también es igual a este. Es, por ejemplo, si tenemos un cuadrado y tenemos una diagonal en medio, sabemos que los ángulos internos de un cuadrado son de, de 90 grados, ¿no? Entonces, aquí, si es partido a la mitad por la diagonal, valdría 45 grados, ¿no? Pero este ángulo es igual a este otro. Entonces, si acá partimos, dividimos otra vez el ángulo, este ángulo también es igual a este. Entonces, aplicando eso podemos decir que este ángulo es de 45. Por lo tanto, este otro también es de 45. Y es lo que tenemos aquí. Este y este otro. Entonces, nosotros podemos determinar que este ángulo es igual a este. Es un ángulo opuesto y la ley de los ángulos es que los ángulos opuestos son iguales. Este es opuesto a este, por lo tanto son iguales. Entonces, si son iguales, podemos igualar 9x menos 58 es igual a 3x más 14. Y solamente despejamos. Pasamos las x de un lado. 9x menos 3x igual a 14 más 58. Y tenemos luego que x sería 6x igual a 58 más 14 serían 72. Y luego tendríamos que x es igual a 72 entre 6. Y bueno, 72 entre 6 son 12. Entonces x vale 12. X es igual a 12. Entonces, si sustituimos el valor de x en esta o en esta, vamos a obtener un resultado que vamos a igualar con este. Entonces, sustituimos en la primera, o nos convendría sustituir ya directamente en la segunda, ¿no? Para igualarlo con y más 20, porque este ángulo y este son iguales, entonces los tenemos que igualar. Entonces sustituimos en este el valor de x, que sería 3 por 12 más 14 es igual a y más
20. Bueno, lo igualamos y sustituimos al mismo tiempo, ¿no? Entonces sería 3 por 12, 36, más 14 igual a y más 20. 36 más 14 son 50, igual a y más 20. Y solamente nos queda despejar la variable y, que sería 50 menos 20 es igual a y. Y 50 menos 20 son 30. Y el valor de y sería 30. O sea que la respuesta correcta sería esta, ¿no? La tercera. Si quieres podemos hacer una videollamada con un pizarrón digital que yo tengo, para que en la videollamada tú puedas ver lo que yo escribo en el pizarrón y estamos hablando por teléfono al mismo tiempo. Y ahí yo te explico y hacemos ejercicios, ejemplos, en tiempo real, para que cualquier duda que tengas en el momento me la digas luego y lo resolvemos. En el segundo ejercicio tenemos que comprobar con cuál de estos valores se puede construir un triángulo rectángulo. Entonces lo que tenemos que hacer es, con estos valores, sustituirlos en la fórmula de Pitágoras, que es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Y si se cumple la igualdad, entonces los valores que cumplan la igualdad van a ser valores de un triángulo rectángulo. Entonces vamos con el primero. Sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado son 16, más 4 por 4, 16, igual a 9 por 9, 81, o sea 9 al cuadrado. 81, 16 más 16 son 32, igual a 81. Como esto no es igual a esto, entonces esto no cumple la igualdad y el primer ejercicio no lo cumple. En el segundo ejercicio tenemos que 3 sería el más chico, entonces sería b. Ponemos 3 al cuadrado. Y 4 es el cateto más grande, entonces sería a. Entonces ponemos 4 al cuadrado igual a c, que sería 6 al cuadrado, ¿no? Y si resolvemos, entonces 4 al cuadrado son 16, más 3 al cuadrado son 9, igual a 6 al cuadrado son 36, y 16 más 9 son 25, igual a 36. Entonces, como esto no es igual a esto, la igualdad no se cumplió. Por lo tanto, este tampoco son valores de un triángulo rectángulo. Ahora vamos con el tercer ejercicio, que sería 5, 6 y 12. El más chico sería b, entonces b sería 5. 5 al cuadrado más 6, que sería el cateto mayor, en este caso a. Al cuadrado entonces sería 6 al cuadrado y c es 12. 12 al cuadrado. Y resolviendo tenemos que 6 al cuadrado son 36, más 5 al cuadrado son 25. Esto es igual a 12 al cuadrado son 144. 36 más 25 son 61, igual a 144. Entonces en este tampoco se cumplió la igualdad,
Como este no es igual a este, tampoco se cumple la igualdad y por lo tanto estos no son valores de un triángulo rectángulo tampoco. Y en el último ejercicio tenemos 6, 7 y 14. 6 sería el valor más corto que correspondería a b. Entonces sería 6 al cuadrado más a, que sería 7, por ser el cateto mayor. Entonces sería 7 al cuadrado, todo esto igual a c, que sería 14. 14 al cuadrado. Y resolviendo tenemos que 7 al cuadrado son 49, más 6 al cuadrado son 36. Y esto es igual a 14 al cuadrado, que son, en la calculadora, 196. Sumamos 49 más 36 nos da 70, 9 más 6, 15, 85. 85 es igual a 196. Pues no. Y entonces, como esto 85 no es igual a 196, no se cumple la igualdad y por lo tanto estos tampoco son valores. Entonces aquí lo que pudiste haber hecho es dejarlo así, sin seleccionar ninguna opción. Y eso iba a ser la respuesta correcta, no seleccionar ninguna opción. Bueno, aquí nos piden el área de dos triángulos semejantes, son 144 centímetros cuadrados y 81 centímetros cuadrados. Si la base del triángulo mayor es de 30 centímetros, ¿cuál es la base correspondiente del triángulo menor? O sea, nos están pidiendo esta base. La base del triángulo menor, que es esta, nos la piden. Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta la definición de semejanza, que es una fórmula que dice así: A1 no A1 sobre su semejante, que sería A2. En este caso aquí 30 centímetros es A1 y X sería A2. Este es B1, este es B2, este es H1, este es H2. Y entonces en la definición es A1 sobre su semejante A2 igual a B1 sobre su semejante, que es B2. O sea, este B1 sobre su semejante B2 igual a las hipotenusas H1, hipotenusa 1, sobre su semejante H2. Y todo eso igual también a la razón. La razón se define como, o la podemos calcular de la siguiente manera: como el cociente del perímetro del primer triángulo sobre el perímetro del segundo triángulo, o como la razón al cuadrado es igual a el área del triángulo 1 sobre el área del triángulo 2. Entonces, si volvemos a leer el problema que nos dan el área del triángulo 1 y el área del triángulo 2, podemos utilizar perfectamente esta definición de la razón. Entonces, calculamos la razón, que sería razón al cuadrado es igual a el área del primer triángulo, que sería 144 sobre 81. Y esto me va a dar como resultado en la calculadora 16 novenos. Pero ahora tenemos que despejar la r cuadrada y le aplicamos un radical en ambos lados para dejar la r sola, que se cancele este exponente con el radical.
y nos queda R nada más. Y aquí podemos hacer esto. R de 16 sobre raíz de 9. Y esto es igual a... La raíz de 16 es 4. La raíz de 9 es 3. Entonces la razón está definida como 4 tercios. Entonces, si reescribimos en la fórmula, nos va a quedar que A1 es 30 centímetros. 30 sobre su semejante, que es la incógnita X. Este es igual a B1 sobre B2 igual a H1 sobre H2 igual a R, pero el valor de R es 4 tercios. Entonces sustituimos 4 tercios. Y aquí tenemos que como todo esto es una igualdad, yo perfectamente puedo igualar la fracción que contiene la incógnita que me interesa con la razón. Y todo esto lo puedo ignorar. Entonces, igualamos 30 sobre X igual a 4 tercios. Y ahora solo nos queda despejar X. Esto va a quedar como X igual, si aquí eliminamos X, acá lo multiplicamos, nos quedaría que X va a ser igual a 30 por 3 sobre 4, y esto es igual a 90 sobre 4, este es igual a 45 sobre 2, y finalmente X sería a 22.5. Y la respuesta correcta sería la segunda. Ahora nos piden calcular el área de toda esta figura. Si podemos observar, son dos triángulos rectángulos. Este es 1 y este es el número 2. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula de Pitágoras, que es A2 A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Vamos a tomar el primer triángulo. Tenemos su hipotenusa y un cateto. Entonces, para el triángulo 1 tenemos su hipotenusa, que sería 20 metros al cuadrado, y uno de sus catetos es 16. En este caso es el menor, que sería al cuadrado más 16 al cuadrado, y nuestra incógnita es a cuadrada. Si resolvemos, nos queda que a cuadrada más 16 al cuadrado es 256, igual a 20 al cuadrado son 400. Y ahora seguimos resolviendo. A cuadrada sería igual a 400 menos 256 serían 144. Ahora, a la cuadrada le aplicamos un radical para que se elimine con la exponencia. Y nos quedaría que a es igual a la raíz de 144. Y esto es igual a 12. A valdría 12. Entonces ya tenemos este lado, que sería 12. Y para calcular los dos triángulos solamente necesitamos la base, que comparte es 12. La base y la altura. Para el primer triángulo sería la base 12 y la altura
16. Para el segundo triángulo la altura sería 12, la base sería 12 y la altura sería 5. Entonces, el área del primer triángulo es igual a la base por altura, en este caso la base es 12, por la altura que son 16 sobre 2. Sería 12 por 16 es igual a 192 sobre 2, esto es igual a 96. Tenemos que el área del triángulo 1 es igual a 96 y ahora nos falta el área del triángulo 2. El área del triángulo 2 sería la base, que sería 12, por la altura, que son 5, y esto es igual a 12 por 5, 60. Pero era sobre 2. Entonces, área del segundo triángulo sería 60 sobre 2 es 30. Ahora si sumamos las áreas, tenemos que 96 más 30 es igual a 126 metros cuadrados. Y la respuesta sería la última. Ahora dice, un hombre de 1.8 metros de estatura proyecta una sombra de 3.05 metros de largo, al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 26.3 de largo. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es dibujar a un hombre que su estatura es de 1.8 metros y proyecta una sombra de 3.05 metros. Y ahora un edificio proyecta una sombra de 26.3 metros. Como te puedes dar cuenta, aquí se generó un triángulo y aquí otro. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? Entonces nos piden la altura del edificio, que sería B. Aquí le vamos a poner hipotenusa, y aquí hipotenusa, aquí 1 y aquí hipotenusa 2. A este le vamos a llamar B2, no, B1, aquí A1. Este sería B2 la incógnita. A2 es 26.3. Y esto es el mismo problema de semejanza. O sea, A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2 igual a la hipotenusa 1 sobre su semejante H2 igual a una razón. Entonces aquí tenemos que fijarnos bien que para obtener la razón tenemos que ver si nos dan las áreas o los valores de un lado para obtener así los perímetros. Entonces aquí ya no nos están dando el área, nos están dando el valor de un cateto y el valor del otro cateto. En un triángulo nos dan
2 catetos. Y en el segundo solo nos dan 1. Pero yo creo que con eso puede bastar. Porque si la razón a base de los perímetros es la suma de los... Sí, es el cociente de los perímetros. En el primer triángulo tenemos que... porque es el perímetro del primero sobre el perímetro del segundo. Entonces, para el perímetro del primer triángulo tenemos 1.8 más 3,05 más la hipotenusa sobre, aquí abajo nos dan 26.3 más la hipotenusa 2 más B2. Pero si también tengo que A1 vale 3.05 sobre su semejante que es A2, o sea 26.3 metros, y luego es igual a B1 que es 1.8 sobre su semejante que es B2 igual a H1 sobre H2 igual a R. Entonces ahora lo que me piden es la altura del edificio, o sea, la B2, que sería todo esto. Entonces yo escojo el elemento que contenga mi variable que me interesa, que es B2, y la voy a igualar con esta. Y esta las puedo ignorar, porque como todo es una igualdad, puedo igualar esto con esto. Entonces igualamos 1.8 sobre B2 sería igual a 3.05 sobre 26.3. Entonces yo puedo eliminar B2 y acá lo multiplico. ¿Para qué? Para poder despejar B2, y me va a quedar como B2 es igual a 1.8 por 26.3 sobre 3.05. Entonces aquí arriba quedaría en la calculadora 47.34 y abajo sobre 3.05. Y esto me da como resultado 15.5. Entonces B2, o sea, esta altura va a ser igual a 15.5. Y la respuesta correcta sería la tercera.